Vamos a comenzar con nuestro seminario. Este seminario, este webinar, tiene el objetivo y la meta de ayudarte. Tiene el objetivo, la meta de ser esa palanca o esa ayuda, ese recurso para que tu transición y tu pivotación, si en algún punto estás en esa fase profesional, sea coherente, sea cohesionada y tenga una adherencia real con tus objetivos, tus metas, quién eres a día de hoy y hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional. Voy a compartiros la presentación en este momento y de aquí damos inicio. Casi final de enero, pero enero siempre ha sido un símil a inicios, a empezar, a nuevos comienzos, pero no siempre hemos tenido las herramientas o la estrategia de hacerlo bien. Y siempre o casi siempre cuando hablamos de empezar algo, de tener nuevos propósitos, nuevas metas, lo hacemos con prisa, con exigencia, sin casi foco y sin casi pararnos y tener claridad para sostener ese cambio, para sostener ese nuevo inicio o esa nueva meta a la que queremos llegar. Y justo este espacio, este seminario, este webinar nace para poder darte ese respiro, esa calma y poder mirar tu perfil profesional y tu transición laboral con claridad y sin prejuicio ni juicio, ni nuestro ni externo. Dicho esto, llegamos aquí a este punto en el que nos replanteamos nuestros objetivos profesionales desde puntos muy distintos. Puede ser que estés empezando ahora mismo tu trayectoria profesional o puede ser que ya lleves años trabajando. Da igual si tus dudas vienen de no saber cómo presentarte en una entrevista y no sabes cómo empezar a construir tu perfil, o si realmente lo que sientes es que tu perfil se ha vuelto difuso y no estás proyectando o no estás reflejando realmente quién eres a nivel profesional. Ambos escenarios, ambas trayectorias son igual de lícitas, son igual de reales, son igual de coherentes y están en nuestro día a día. Todos conocemos a alguien que vive una de estos dos escenarios. Y a día de hoy, lo que necesitas no es tanto empezar de cero y no es tanto decir, vale, borrón y cuenta nueva, sino necesitas un replanteamiento, necesitas una revisión de tu yo profesional y de lo que estás proyectando a nivel profesional. Porque seguramente no sea falta de ganas, sino que las ganas te acompañen todos los días desde que te levantas, sino que simplemente la estrategia que estás utilizando para proyectar quién eres profesionalmente no está llegando, no está sabiendo, atravesar esos procesos de selección o los distintos objetivos profesionales que te has propuesto. Cuando hablamos de portal de empleo, Turijobs tiene un portal que es maravilloso, que tenéis un montón de herramientas y un montón de recursos dentro y que yo os animo encarecidamente a que forméis parte de él, que estéis activos en él y que evidentemente os relacionéis con todos los recursos y herramientas que ahí tenéis. Pero no solo nos vamos a quedar en el portal de Turijobs, que tiene que ser vuestra máxima, sino que todo lo que vayamos a ver aquí aplica para vuestro currículum, para vuestro perfil profesional del portal de Turijobs y para cualquier otro portal de empleo en el que estéis, o, por ejemplo, para las entrevistas en las que os contacten para esos puestos de trabajo. No es un problema, como decía, de experiencia, no es un problema de que empieces ahora o de que lleves 15 años en el mercado laboral, 5, 15, 20 o 30. No es un problema de talento, no te falta conocimiento o no te sobra conocimiento. Simplemente aquí lo que vivimos, cuando nos falta esa claridad, es conocer cómo traducir lo que yo sé que soy para que otras personas me puedan conocer. Es decir, aclarar todos esos pensamientos y todo ese ruido interno que se cruza en nuestra mente y que nos hace frenarnos incluso antes de intentarlos, incluso antes de exponer o visibilizar quiénes somos. Yo estoy segura que si aquí hacemos un pequeño ejercicio de autoanálisis, de pensar cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos no antes de que alguien, un agente externo o una situación externa nos lo dijera. ¿Cuántas veces hemos dicho no soy capaz de hacer esto? ¿Cuántas veces he dicho no voy a pasar el proceso de selección? ¿Cuántas veces he dicho los requisitos que se piden son más o menos por encima de mi experiencia, incluso antes de postular? Bueno, pues ese freno que nos ponemos a nosotros mismos es algo que tenemos que trabajar y es una parte emocional muy importante, evidentemente, pero es un freno
que no nos permite ni siquiera intentarlo. Entonces, parte también de esta, de esta reinvención profesional, de reinventarnos profesionalmente, es de construir todos esos pensamientos que traemos, que son intrínsecos a nosotros, a nuestro bagaje personal o profesional, y que no nos dejan avanzar. ¿Cómo no vamos a avanzar? ¿Cómo no vamos a intentarlo? Por supuesto, siempre sí. No es un problema de experiencia, no es un problema de talento, pero sí es un problema de frenos que nos autoimponemos por esa autoexigencia que siempre nos acompaña. Y todo eso genera un ruido, un bloqueo, hay falta de claridad, hay falta de coherencia, y ese bloqueo nos acompaña en todas nuestras escenas y acciones profesionales, al escribir nuestro currículum, al inscribirnos en un portal de empleo, aplicar a ofertas, hablar bien de nosotros. Porque cuando tenemos confusión y cuando tenemos niebla mental, no sé destacar ni ordenar mi experiencia ni mis habilidades, siento que mi perfil está vacío o muy lleno, pero que eso es un hándicap, no encuentro esas palabras clave que me permiten avanzar o que me permiten mostrar mi potencial, me bloqueo al aplicar a ofertas porque dudo de mí mismo, de mis valores, de mi conocimiento, de si merezco aplicar o no, si esos requisitos están por encima o por debajo de mis posibilidades. Y cuando llego a una entrevista de trabajo, toda esa niebla mental, toda esa confusión hace que no me sepa expresar, hace que no sepa identificar mi valor, que no me sepa posicionar en una entrevista de trabajo como el mejor de los candidatos y que titubeé incluso hablando de mis logros. Y todo esto, insisto, no es porque no valgas, no es porque no tengas ese valor, porque previsiblemente tienes ese y mucho más. Pero es que esa niebla mental no nos deja avanzar, nos bloquea incluso antes de empezar, porque no nos deja ni siquiera manejar esa estructura de camino en el que poner la primera piedra, el primer pasito para empezar y probar e intentar y ver e indagar en qué puede ser ese siguiente paso, ese siguiente desarrollo profesional. Hoy no estamos aquí en este webinar para arreglar por arte de magia con una varita toda nuestra carrera profesional, porque os mentiría si eso fuese la realidad o el propósito de este webinar, pero el objetivo, el propósito sí que es algo muy concreto y muy bueno, que es ayudaros a sentar vuestra base, ayudarte a sentar esa base desde la que luego proyectar, desde la que luego pivotar, desde la que luego experimentar y vivir toda tu proyección laboral. Y esa base parte de una frase muy sencilla, de un trabajo muy sencillo que también tiene de autoanalítica, que es poder completar esta frase. Quiero trabajar como, porque aporto. Es posible que ahora no sepas o no avances o no puedas responder a esta pregunta o a complementar esta frase, porque puede haber bloqueos anteriores y mucha niebla que nos acompaña en esa proyección profesional. Pero este punto, plantearte este inicio, es justo lo que va a hacer que tu proyección laboral tenga coherencia y tenga sentido. El primer punto para conocer hacia dónde dirigir nuestra estrategia siempre va a ser una analítica previa, es decir, como si estuviésemos hablando de un DAFO. ¿Qué es un DAFO? Para aquellos que no lo conozcáis, un DAFO es una analítica que nos permite identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en cualquiera de las situaciones a las que nos enfrentemos. Puede ser profesional, puede ser personal, lo podéis aplicar en cualquier punto de vuestra vida. Ese DAFO, esa analítica, lo que hace no es darnos respuestas, es darnos las preguntas adecuadas. Si yo identifico que un valor que tengo es la comunicación, porque sé comunicarme muy bien, sé conectar muy bien con la persona que tengo enfrente, para mí eso es una fortaleza, pero no me está dando la respuesta. Yo ya sé que la comunicación es una fortaleza. Ahora lo que tengo que hacer es preguntarme dónde puedo aplicar esa fortaleza y dónde esa fortaleza me puede ayudar en mi desarrollo profesional. Quiero trabajar como. Imaginemos que estamos hablando de un perfil relacionado con entorno de hostelería. Quiero trabajar como, aquí meteríamos el rol que queremos desempeñar, cualquier puesto de trabajo que tenga que ver con sector hotelero, hostelero, con turismo, con cualquiera del sector en el que provengáis, porque aporto
Y aquí meteríamos el logro, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades para aportar a esa empresa o a ese grupo empresarial al que quiero unirme. Quiero trabajar como rol, porque aporto logro. Quizás luego esta frase la podríamos cumplimentar o la podríamos apoyar con herramientas, software o con cualquier habilidad competencial, soft skill, hard skills que nos acompañe. Pero esta es la base, esta es tu base. Tu base de proyección y de desarrollo profesional es justamente esta. Quiero trabajar como, porque aporto, porque yo ya he hecho una analítica, porque yo ya sé dónde aportar y porque yo ya sé lo que va a ganar la empresa que me contrate. Insisto, si ahora mismo no puedes completar la frase, no es un fallo, no hay nada mal, no tienes ningún error en ti, que esto también solemos hacerlo mucho, ¿no? Culparnos de. No es nada, no es una carencia, no hay nada negativo en ti ni en tu desarrollo profesional. Simplemente, en este momento en el que estás, vas a empezar a construir esa claridad. Puedes utilizar papel y boli, puedes utilizar móvil, puedes utilizar tablet o cualquier medio que te apetezca, pero empieza haciéndote ese DAFO, esa analítica de debilidad, esa analítica de oportunidad, de amenaza y de fortaleza. No hace falta que lo pongas bonito, no hace falta que pongas florituras, simplemente sé honesta, honesto contigo mismo y date claridad, date ese espacio para pensar. Esta frase, como os decía, define no solo dónde estás ahora, porque previsiblemente no sepas resolverla, sino hacia dónde vas. Porque esto, en la proyección y en la propuesta laboral, en nuestra trayectoria, es lo más importante. No solo necesito saber en qué punto me encuentro a día de hoy, con esa analítica, con esa autoevaluación, sino hacia dónde quiero ir. Porque muchas veces esta fase es la confusa. Muchas personas me dicen, Silvia, es que soy multipasional, tengo muchísimas o un perfil muy generalista, tengo muchísimas opciones sobre la mesa y no sé hacia cuál dirigirme. Bueno, ok, esto ya es un proceso, esto ya es un objetivo, esto ya es una posibilidad. Y además es muy bonito porque tu proyección, tu trayectoria y tu desarrollo profesional no va a ser lineal y no es estanco. Tanto en cuanto nosotros mismos, tú misma, tú mismo, vas a evolucionar. Y quizás lo que hoy es parte de tu día a día, lo que hoy te acompaña y que lo que hoy para ti es una meta, dentro de un año, de 2 o de 3 o 6 meses, ya no lo es más. Y eso es lo bonito de nuestra trayectoria profesional, que la vivamos y que la enfoquemos como algo vivo, como algo que evoluciona y que nos acompaña. Nuestra meta o nuestro objetivo o aquello que a día de hoy concretemos no tiene que ser perfecto, no tiene que ser para siempre el mismo y no tiene que ser ni muchísimo menos lineal. Quizás hoy me apetezca ser CEO en el sector del turismo o de la hostelería o en el retail o en cualquier posición y dentro de 5 años mi perspectiva cambia por completo y me apetece un puesto más relajado en funciones, un puesto más dinámico en su día a día o un puesto con viajes más internacionales. Eso es indiferente, eso es lo bonito de la empleabilidad y lo bonito del desarrollo profesional, que nos acompaña, que evoluciona con nosotros y que es parte activa como un ente vivo de nuestro día a día. Tu frase, tu clave y tu objetivo no es definitivo, no es perfecto, ni muchísimo menos quieras que lo sea, pero sí tiene que ser funcional, sí tiene que ser algo que a día de hoy te acompañe, funcione y, por supuesto, te ayude en tu empleabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces partimos vamos a poner un supuesto. Oye, Silvia, yo he estudiado a lo largo de mi vida administración de empresas, administración y dirección de empresas, pero de repente me he dado cuenta que la medicina estética me apasiona, me fascina y me motiva. ¿Cómo puedo pivotar? Bueno, pues ahora mismo tu meta de encontrar en 6 meses un puesto de trabajo en medicina estética a lo mejor no es funcional. A lo mejor hay que dar pequeños pasos previos, pequeños objetivos y metas previas que sean step by step, paso a paso, esas palancas que te permitan pivotar de tu punto A tu punto B, definiendo punto A nuestro punto de partida, nuestra situación actual como graduado en Administración y Dirección de Empresas y nuestro punto B, ese puesto de trabajo en el sector de la medicina estética.
esa funcionalidad, ese paso a paso, es lo que nos va a permitir poder ver qué competencias nos acompañan de un rol a otro, aunque previsiblemente estén en caras opuestas de la misma moneda, siendo la misma moneda mi empleo o mi empleabilidad. Por eso, esas fases funcionales son fases claras de coherencia, de decisiones, de atrevernos, de intentar y de dejar de dudar. Aunque dejar de dudar no es cierto, ¿no? Toda la vida nos van a acompañar muchas dudas y toda la vida nos van a acompañar pequeños miedos. Pero aun sabiendo que esas dudas y esos miedos están ahí, no dejar de intentarlo. Yo creo que uno de los grandes titulares que te puedo dejar de este webinar es que tengas 3 pilares claros o que por lo menos intentes aclarar o dar claridad y coherencia a 3 pilares en este momento vital. ¿Qué rol quiero? ¿Qué rol me hace disfrutar? ¿Qué rol me gusta? ¿Qué rol puede formar parte de mi día a día? Pero no con purpurina y con arcoíris y con una idealización, no, con una realidad. Oye, ¿qué rol me hace disfrutar y qué rol quiero en este momento? Ahora, el segundo pilar, estaríamos hablando de el entorno. ¿Y en qué tipo de entorno quiero aportar? ¿Quiero disfrutar o quiero desarrollarme en ese rol? Porque evidentemente no es lo mismo un entorno de un grupo multinacional, de un grupo en el que tenga presencia internacional en distintos mercados a lo largo del mundo, o un grupo más pequeñito, una empresa más familiar, más cotidiana, más... Tengo que definir el tipo de entorno. Y cuando hablo de esto, ya no, de este tipo de entorno, no hablo solo de el volumen de la empresa. Hablo de mucho más. Hablo de la cultura que tiene que haber dentro de esa empresa para que a mí me haga sentir cómoda. Quiero un tipo de entorno internacional en el que mi horario sea, me lo invento, de 12 a 10. Quiero un entorno que sea internacional, pero con una jornada flexible. Quiero un entorno y una cultura que tenga ciertos amenities, ciertos complementos a mi jornada que me van a permitir desarrollarme. Quiero que el entorno favorezca un plan de carrera. Todo eso tengo que definirlo. No me puede dar igual, porque muchos de nosotros, y que nadie se esconda por aquí, porque esto sé que en muchos casos hemos pecado, hemos ido a entrevistas de trabajo con la premisa de, no, a mí me da igual todo, me digan lo que me digan, va a ser un sí. Primero, eso puede generar mucha fricción en ti, porque quizás vas con un tipo de expectativa o con un tipo de idealización de ese puesto de trabajo que choca por completo con la realidad. Y con esa premisa de, no, a mí me da igual, yo acepto todo, aceptamos ese puesto de trabajo y al mes estamos en una situación todavía peor que en la que estamos a día de hoy, porque hemos aceptado un puesto de trabajo que no nos gusta, en un entorno que no nos favorece, nos estamos frustrando mucho más. Entonces, ¿qué rol quiero? ¿Qué tipo de entorno, siendo completamente honestos y realistas, quiero? ¿Y qué valor puedo aportar tanto a ese rol como a ese entorno? ¿Qué valor tengo? Y esto es una pregunta muy complicada de responder, porque, bueno, hemos crecido muchos de nosotros con una premisa en la que nos decían que decir el valor que teníamos estaba mal. Hemos crecido con premisas o con aprendizajes culturales, socioculturales, en el que decir que algo se nos daba bien estaba feo, era egocentrismo, pero aquí no. Y quiero que destierres de por completo de tu mente esa premisa de que mi valor o que mi forma de valorarme o de decir que algo se me da bien está mal. En cuanto a tu empleabilidad y en cuanto a tu desarrollo profesional, necesitas ponerlo en prime time, necesitas ponerlo a grande. DIN A3 en folio, en una pancarta si hace falta, pero tiene que ser tu escudo y esa armadura que lleves siempre contigo para poder defender tu candidatura en todos los procesos de selección. Conocer tu valor y comunicar tu valor. No es erróneo, no está mal, no es egocéntrico, no, nada de lo que ahora mismo creas que es. Decir qué valor aportamos, conocer nuestro valor y además apoyar ese valor y comunicarlo a todo el mundo no es más que estrategia y no es más que estructura y claridad para conseguir las metas profesionales que te has propuesto. Así que si en algún momento tienes una vocecita interna que te dice esto no está bien que lo digas, no puedes decir que se te da muy bien la comunicación, no la hagas ni caso. Esa vocecita la tapamos
y decimos y gritamos y publicamos a los cuatro vientos que nuestro valor y nuestro logro es ese. Y realmente esta reflexión no quiero que la hagas de aquí a 10 años, no quiero que la hagas de aquí a 5 años, ni siquiera a 6 meses. Quiero que la hagas a día de hoy. Quiero que tengas más seguridad hoy en tu trayectoria, en tu desarrollo profesional, en tu día a día. Quiero que a día de hoy te preguntes qué rol, qué entorno y qué valor tengo. Porque como ya hemos dicho, esta frase o esta fase no es estanca, no es definitiva y no tiene por qué ser perfecta, pero ni mucho menos va a ser siempre la misma. Esta fase te va a acompañar, va a evolucionar contigo y va a ir explorando nuevas habilidades y nuevas oportunidades. Así que te animo muchísimo, muchísimo a que estas preguntas te las vayas haciendo a lo largo de tu vida profesional en todos los momentos que puedas y te acompañen, incluso aunque no estés en búsqueda activa, incluso aunque en ese momento estés disfrutando de una empleabilidad sana, que disfrutas y que te gusta, estas preguntas tienen que ser una obligatoriedad casi en tu día a día. Como decíamos, estábamos poniendo ejemplos de cómo podíamos resolver, cómo podíamos formular esas frases. Por ejemplo, aquí os traía el estado, la situación de alguien que está empezando, de alguien que está abriéndose paso en mercado laboral, de alguien que se adapta a todo, de alguien que tiene predisposición para todo. ¿Cómo reformulo ese discurso para que en lugar de proyectar miedos, dudas o incertidumbres a la persona que tengo enfrente, le proyecte seguridad, le proyecte valor, le proyecte responsabilidad y le proyecte esa motivación y esas ganas por explorar el mercado laboral? Es muy sencillo. Cambiamos el speech de estoy empezando, me vale todo, me adapto a lo que haga falta, a un speech en el que digo qué quiero, en el que proyecto cuál es mi motivación por ese rol que quiero y además cómo lo voy a hacer, a través de qué habilidades, qué herramientas o qué competencias. Por ejemplo, si lees el ejemplo que te dejo en pantalla, pasamos de decir estoy empezando, estoy adaptando a lo que haga falta, a decir quiero trabajar como recepcionista en hoteles boutique, creando experiencias de bienvenida cuidadas, con organización, con atención al detalle y con un aprendizaje rápido. Ahí no solo estoy diciendo lo que quiero. Sí, esta persona, este ejemplo podría decir, no, yo quiero ser recepcionista. Fíjate cómo queda, ¿no? Qué plano. Yo quiero ser recepcionista. Pero no estás comunicando ni tu valor, ni las habilidades, ni las competencias que quieres poner en marcha. ¿Cómo lo comunicas? Lo comunicamos diciendo el valor, las habilidades y el logro que quiero alcanzar. No quiero ser recepcionista, pero quiero serlo en un hotel boutique. Quiero serlo creando experiencias de bienvenida, welcomings, cuidados, con atención al detalle, con excelencia en el trato al cliente y con un aprendizaje rápido. Cambia por completo el speech de la persona y te puedo asegurar que esta segunda persona, con este segundo speech, pasa su frase de proceso de selección y llega a hablar con el hiring manager o con el personal de recursos humanos. Esta segunda persona tiene claro lo que quiere, esta segunda persona expresa su valor y esta segunda persona tiene y conoce muy bien cuáles son las competencias y las habilidades que le van a acompañar en esa experiencia laboral. Esté empezando o lleve 15 años en el sector. Y tu frase, aunque lo creas, no tiene que ser espectacular, no tiene que ser una frase que, y perdóname, salte con purpurina y arcoíris. Tiene que ser una frase que te valga y que se entienda, que sepa quién eres, que conozca cuál es el rol que quieres desempeñar y por qué lo quieres desempeñar, pero sobre todo que te acompañe en esa trayección o en en desarrollo profesional, porque ese cambio de speech cambia por completo cómo te está percibiendo la persona de recursos humanos o el hiring manager o pues la figura que sea en ese momento que tienes al otro lado en la entrevista de trabajo. Ejemplos o más ejemplos reales del para qué. Cuando hablábamos de nuestro valor, de nuestro logro, de nuestro discurso, ese que nos va a acompañar como elevator pitch o como presentación, no solo nos tenemos que quedar con lo que yo quiero, tengo que aportar para qué lo quiero y para qué quiero conseguir ese puesto de trabajo y cuál es mi motivación. Por ejemplo, en un rol de administración o de operaciones,
podríamos transformar ese speech de quiero trabajar de administración a trabajo en administración y operaciones, organizo procesos y documentación para que los equipos puedan trabajar con orden, con claridad, con menos errores y con mucho más foco. Ahí estoy diciendo mi para qué. Ahí le estoy trasladando a la persona que tengo enfrente de recursos humanos por qué soy bueno, por qué me tiene que contratar a mí y por qué mi valor y todo mi bagaje académico o profesional va a hacer que sus equipos trabajen mucho más alineados, con más foco, con menos margen de error, con menos delays, con muchísima más claridad. Y te puedo asegurar que si tú vendes esto mismo, vendes o comunicas esto mismo en un proceso de selección, estás ganando el 90% del terreno en esa entrevista. Porque lo que busca la persona que está al otro lado no es un perfil perfecto, no es un perfil con 27 habilidades distintas y 27 idiomas. Lo que está buscando es una persona que le agilice, que tenga coherencia, que sepa su valor y que le diga que gracias a eso, a todo su bagaje, va a hacer que sus equipos trabajen mejor. Estamos hablando del ejemplo de administración y operaciones. ¿Qué ocurre si nos vamos a un perfil de marketing, de creación de contenido? ¿Qué ocurre? Pues exactamente lo mismo. No es lo mismo decir, quiero un puesto de trabajo en un equipo de marketing de cualquier empresa, me adapto a lo que sea, a decir, oye, estoy buscando un nuevo desarrollo profesional en un entorno de marketing y creación de contenido porque quiero crear mensajes claros y estratégicos para atraer clientes nuevos, informar a clientes fidelizados y generar tracción y confianza con el cliente final. Estoy diciendo todo. Mi propuesta de valor, mis para qué, mis objetivos, mis metas profesionales. Y créeme que esto tiene muchísimo valor. Voy a leeros el último ejemplo, también para que tengamos esa foto. Recursos humanos y people. Porque normalmente pensamos que la gente de recursos humanos nace espontáneamente en los equipos, pero incluso el personal de recursos humanos buscamos trabajo. ¿Cómo puede alguien de recursos humanos o del departamento de People and Culture personalizar o comunicar ese logro que tiene? Trabajo en el departamento de People and Culture, trabajo con personas y equipos, creando procesos claros y humanos para que el talento pueda desarrollarse y quedarse. Aquí lo que estoy comunicando no es solo dónde trabajo o dónde quiero trabajar. Estoy comunicando por qué mi trabajo tiene más calidad que el de otra persona, por qué quiero que esos procesos de selección sean más humanos, tengan más talento dentro y llamen más la atención a esa persona o a esos posibles candidatos y por qué además estoy dando un para qué. Y es desarrollo y estabilidad. Y te puedo asegurar que con esto enamoras cualquier proceso de selección. Al final, todo parte de una analítica, de una base, de tener quizás ciertos parámetros que nos ayuden en nuestro día a día, pero también de ejercicios, de responsabilidad y de pensar muy bien hacia dónde queremos dirigir nuestra trayectoria laboral. Hoy te planteo cómo salir de ese bloqueo a través de un ejercicio y, bueno, pues no buscar la perfección o la idealización de esa reinvención profesional, pero sí que tengas esa frase, esa palanca que en tu mente haga clic y ordene por completo toda esa neblina mental que tenemos. Entonces, sí que quiero que antes de que te pongas a escribir nada, sueltes de tu cabeza, de tu mente y de ese pensamiento que te ha acompañado durante los últimos tiempos, esa frase o ese speech, pero no de una manera convencional o no de una manera rígida, no de una manera, esto no es un examen y nunca lo va a ser, no es un juicio y nunca lo va a ser, pero es para ti, para tu proyección profesional, para tu portal de empleo, para tu perfil profesional en cualquiera de los portales, para esa presentación en entrevistas de trabajo. Entonces, me gustaría mucho, de verdad, que pudiéramos poner en práctica esto, que cada uno de vosotros os llevaseis a casa ese ejercicio de en qué quiero trabajar y dónde aporto valor y para qué quiero trabajar ahí y aportar valor y que sea parte de vuestro día. Que hoy le deis una vuelta, que lo penséis, que os acompañe, que sea una frase que de alguna manera te empodere tu búsqueda laboral, que de alguna manera te acompañe hoy
y el resto de tu vida profesional y que además te habilite y te dé esas herramientas, esas frases para que cuando estés en una entrevista de trabajo puedas comunicar y sepas comunicar tu valor. Este ejercicio te lo dejo aquí, puedes hacer captura de pantalla, también te llegará gracias al registro en el webinar de Turijobs, pero no quería irme de aquí sin darte algo más real, algo palpable, algo que de verdad te va a ayudar en tu día a día, porque esto también, ojo. Pero te estoy hablando de este plan de 7 días para avanzar. Muchas veces cuando nos proponemos explorar el mundo profesional, transitar, cambiar o pivotar o reinventarnos profesionalmente, el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Creemos que lo tenemos que hacer todo junto, todo de golpe, con prisa, con mucha neblina y no. Previsiblemente tenemos que ir un par de pasos atrás. Para avanzar en nuestra empleabilidad, tenemos que tener en cuenta que no vamos a cambiar nuestra vida de golpe. Aún pivotando a un mercado internacional, aún yéndonos a vivir a un país totalmente distinto en el que nos encontramos, esa reinvención, esa estructura o esa estrategia no se da de la noche a la mañana y no se da de golpe. Necesitas un plan y necesitas una estructura que sea tu red para amortiguar todos esos cambios que van a venir de tu planteamiento profesional. Necesitas orden, necesitas claridad y necesitas coherencia. Y eso te lo va a dar tener una estructura de 7, 10, 15 días, como lo quieras argumentar, porque este plan tiene la versatilidad de poder aplicarse en los días que tú tengas de disponibilidad, para que sin presión y sin juicio tuyo o externo puedas realmente reinventarte profesionalmente y avanzar en tu proyección laboral. Digamos que si tenemos un plan de 7 días para gestionarlo, nos centramos en los días 1 y 2. ¿Qué hago en el día 1 y 2? ¿Qué se supone? ¿Me pongo a enviar currículums? ¿Envío todo lo que sea? ¿Me busco ofertas en 27 portales de empleo? ¿Me voy a entregar currículum en mano? No. El día 1 y el día 2 no está para accionar físicamente, no está para enviar currículum, está para pararnos y tomar perspectiva de hacia dónde queremos ir. Necesitas ordenar las ideas, todas esas que se te están cruzando por la mente en este momento. Necesitas definir tu foco, necesitas entender profesionalmente, con claridad y con coherencia, hacia dónde te quieres dirigir. Esa autoanalítica de la que hablábamos al inicio del webinar, pues esa te va a acompañar a lo largo de toda tu trayectoria y de toda tu proyección laboral. Cuando tengas claro esa ordenación de ideas, qué quieres conseguir, qué foco profesional te has propuesto, podríamos avanzar en este plan a los días 3 y 4. Que para ti los días 1 y 2 tardan o dilatan o inviertes una semana, no pasa absolutamente nada. Son pasos que tenemos que ir dando y cuanto más coherentes sean esos pasos, más fácil va a ser tu reinvención o tu transición profesional. Los días 3 y 4, cuando avanzamos en esa fase, ajustamos palancas y aquí sí que tenemos que ajustar cómo vernos, cómo situarnos, cómo estamos proyectando nuestro currículum, nuestro perfil, nuestro mensaje y toda la claridad que ya he construido en los días previos. Y los últimos pasos serían de los días 5 y 7 o en el momento en el que tú estés puesto en ese mood, en esa acción, sería para dar ese pequeño paso, que sea pequeño pero que sea real, para aplicar a ofertas. Ahora sí, porque ahora ya conoces, ya tienes esa predisposición para hacerlo, para aplicar a una oferta, tienes un currículum perfectamente trabajado, tienes un perfil profesional perfectamente que comunica perfectamente quién eres, ahí ya sí, toma acción y ahí ya sí empieza a postularte a ofertas. ¿A lo loco? ¿15, 20 en un día? No. En la búsqueda laboral, la calidad premia la cantidad. Y en este caso a lo que me refiero es, independientemente del tiempo que tengas para aplicar, no sirve de nada que apliques a 100 ofertas en un día, porque previsiblemente de esas 100 ofertas solo tengas encaje en una, en 2 o en 3. Y lo que vas a generarte es muchísima frustración. Entonces, en este punto de aplicar ofertas, prefiero que centres en calidad que en cantidad. Búscate 3
a 5 ofertas al día, como mucho, en las que de verdad sientas que tienes encaje, en las que de verdad sientas que hay coherencia, que hay cohesión con tu perfil profesional y esa oferta. Y cuando vayas a postularte, trabaja tu postulación. Las preguntas que te vayan haciendo, tu perfil profesional, todas esas fases por las que vamos avanzando cuando aplicamos y le damos al botón de aplicar, hazlo con calidad. En este momento no estás empezando de cero, como os decía al inicio del webinar, como te contaba, no estás empezando de cero, tienes un bagaje, estás transitando con lo que ya tienes, con lo que ya eres y quítate, destierra por completo la idea de la perfección en tu mente para poder avanzar. No tienes que ser perfecto, no lo tienes que tener todo claro, no tienes que tener un mapa mental de lo que vas a hacer de aquí a los próximos 10 o 15 años, pero sí que necesitas cierta claridad y cierta coherencia y despeje de esa niebla mental que nos acompaña para darte estructura a tu búsqueda laboral, para darte coherencia. Es verdad que la claridad no te lo va a solucionar todo, no es una varita mágica, pero te prometo que sí va a cambiar por completo cómo tienes proyectado tu desempeño profesional, cómo tienes proyectada esa imagen profesional de quién eres y de lo que quieres conseguir. Porque cuando sabes explicarte, cuando sabes el valor que tienes, empiezas a tener las cosas mucho más claras. El miedo ya no es un factor, las dudas ya no son factor y la comparación con otras personas deja de importante y solo estás tú y tu proyección laboral. Así que mi consejo es que empieces a moverte con más calma, con más foco y realmente hacia donde quieras ir y hacia donde quieras estar. Hoy es tu primer paso con este webinar, tu primera toma de contacto, pero el camino solo lo escribes tú. La evolución va a ser constante y todo lo que traes contigo de bagaje académico y profesional siempre, siempre, siempre te acompañará. Muchísimas gracias por acompañarme en este webinar de hoy. Espero que hayas disfrutado de todo el conocimiento. Y ahora, chicos, no obstante, si queda cualquier duda, de verdad que tenéis al equipo de Turijobs, me tenéis a mí en redes sociales para poder investigar, para poder hablar, para poder dialogar, para compartir todo lo que sean dudas que podamos resolveros y que siempre contéis con nosotros, tanto como portal de empleo a vuestra disposición, como mi figura como consultora de empleo y consultora de transición de carreras, para ayudaros siempre. Para mí es un gusto crear este tipo de eventos, este tipo de espacios y me hace muy feliz cada vez que alguno de vosotros me escribe por redes sociales y me cuenta cómo ha evolucionado, lo que ha ido consiguiendo y todas esas mejoras que vais implementando en vuestro día a día.